Separación, separación. Es un tema muy delicado porque trae aflicciones, problemas, desgastes físicos, emocionales y espirituales. Este es el estudio de esta mañana, este día lunes, bastante solemne y doloroso el tema de este día. Así es que, por favor, recibes un cordial saludo desde el punto de grabación para ti, querido hermano, amigo que estás con nosotros en este día lunes. Posiblemente vas para el trabajo, que la bendición de Dios pueda estar contigo. Hoy a las 5 de la mañana está llegando el audio a tu dispositivo, así es que comparte el enlace, suscríbete al canal de YouTube sobre la página José Romero Enviado, para que todos juntos podamos disfrutar de la proclamación del Evangelio. Siempre que tú compartes el enlace, estás ayudando para que la presencia de Dios pueda llegar a tu amigo, a tu pariente, a tu vecino, para que el Espíritu Santo pueda hacer una obra especial. Siempre Dios tiene palabra de Dios para ti. Lo más emocionante es porque tú y yo, mientras estamos aquí en la tierra, en el caminar de la santificación, necesitamos ayuda del uno al otro. Y es tan importante de que tú le brindes este enlace a tu amigo, porque hay palabras de Jehová para ti en este día lunes. Así es que si lo vas a escuchar de mediodía, de tarde, si aún no te queda espacio completamente, escúchalo por secciones. Hay palabra de Dios hasta el final. Y estamos aquí en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 10, para este día 11, 12, 13 y 14. Tenemos 5 capítulos hoy, este día lunes 22 de abril. ¡Qué bendición tan grande! La separación, querido hermano, amigo, trae dificultades grandes, daños psicológicos, espirituales y físicos también. Porque cuando la separación se da, parece ser que no todo alimenta. Aunque tú comas, aunque tú quieras reconciliar el sueño, tu mente está cargada. Bueno, la separación que vamos a hablar ahora es del pueblo de Israel, esa nación que tanto amó Dios y la trajo sobre el desierto, sobre las alas del águila. Fue guiado donde habían serpientes, escorpiones venenosas. Fue guiado el pueblo de Dios allí. No había agua, no había pan, y lo obtuvieron. Donde era tan caliente, había una atmósfera, un oxígeno, un aire acondicionado para cada persona israelita en el desierto. Y así como llegaron a la Canaán terrenal, y ahora lastimosamente se da la separación. ¿Y por qué surge la separación? Punto importante, porque la separación se da en todos los aspectos. En este momento vamos a estudiar la separación del pueblo de Israel. Se divide en 2 partes, en 2 secciones, en 2 pueblos, en 2 reinos. Nunca fue el propósito de Dios esto. Eran 12 hermanos, hijos de Jacob, 12 tribus unidas totalmente, con un propósito único, y era de dar a conocer el nombre de Dios a todas las naciones. Y la separación tuvo que cortar líneas, familias, ministerios grandes. Óyeme, agradezco a Dios porque este año bíblico nos va a enriquecer tanto, para que la separación, querido hermano, amigo, familia, matrimonio que me estás escuchando en este día lunes, la puedas prevenir. Y la única prevención, el único remedio, la única clave, hoy la vas a escuchar. Así es que quédate con nosotros hasta el último momento de este audio. ¿Sabes qué? ¿Por qué se divide el pueblo de Israel? Nunca fue el propósito, sí, pero ¿por qué se divide? Bueno, el único motivo, óyeme, ¿sabes que Dios hace promesas condicionales con los hijos de Dios? ¿Qué es una promesa con condiciones? Bueno, si tú obedeces y haces esto, tendrás esto. Recuerdo cuando era niño, y tal vez pasó por ti, que mi madre me decía: hijo, si tú te comes toda la comida, hay postre después. Tal vez un dulce, qué sé yo, lo que sea, pero había un incentivo bueno. Y yo recuerdo que yo comía la comida
Y aunque no, en veces ya no quisiera, me la comía toda para obtener el postre que yo tanto anhelaba. Y aun cuando estaba comiendo, mi vista estaba puesta en el postre porque yo lo necesitaba y me gustaba. Así es que cuando yo terminaba y decía comerme el postre, yo lo disfrutaba porque había esperado tanto por él. Bueno, esa era una promesa con condición. Si tú te comes esto, tienes el postre. Si no, no hay postre para ti. Bueno, esto fue la promesa para el pueblo de Israel y lo es para nosotros hoy. Es por eso, querido hermano, amigo, que la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, es la base de la construcción del cuerpo de Cristo y de la fe nuestra hoy en día. La preparación espiritual no solamente comienza en el Nuevo Testamento, no. Una casa, un edificio sin las bases no es edificio, no es casa. Tú no puedes sostener un techo si no están las bases. La base de la vida espiritual, del crecimiento de cada uno de nosotros, está en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque si de algo sos consciente, tú que has seguido el año bíblico desde el 1 de enero, mira qué bendición tan grande. Desde el 1 de enero, si tú estás siguiendo el año bíblico, todo lo que hemos pasado sucede en nuestros días. Y si sucedió en el pasado y tú lo confirmas y puedes atestiguar que confirma y coincide y lo vivimos nosotros en nuestros días, entonces la palabra de Dios es efectiva. Como lo fue efectiva en el pasado, es efectiva hoy en nuestros días. Aquí están dos nombres que quiero dejártelos muy en claro para que no te vayas a confundir. Roboam es el hijo de Salomón y Jeroboam es hijo de Nabat, que viene también del linaje de David. Esto es interesante, de los siervos de David. Ahora, Roboam, el hijo de Salomón, recuerda esto. Ahora, ¿por qué? ¿Te recuerdas que quedamos en la pregunta ¿por qué se divide el pueblo de Israel? Bueno, porque Salomón no agradó a Dios en sus últimos días. Óyeme bien esto. La promesa era para el rey David, el padre de Salomón, y es que de su linaje no iba a faltar persona preparada para guiar al pueblo de Dios como rey. Únicamente la promesa con condición era de que fuera obediente a la ley y a los mandamientos de Dios, a los preceptos divinos. Y si el rey era obediente, la nación iba a ser obediente. Óyeme, qué privilegio tan grande. Y si el rey, que tenía la influencia, el ministro, el primer líder de la nación, no obedecía a Dios, ahí quebraba ese pacto Dios. No es porque Dios fallara, sino porque el rey fallaba, el humano fallaba. Y se da el caso. Te voy a decir algo que lo vimos en los audios anteriores, y es que Salomón, las esposas desviaron el corazón de Salomón a adorar a Dios y lo llevaron a adorar a imágenes, a dioses hechos por manos humanas, estructura humana. Y te quiero dejar un punto clave aquí muy claro, porque lo vamos a ver ahora mismo. Mira, capítulo 10. Roboam fue a Siquem porque en Siquem se había juntado todo Israel para honorarlo rey. Roboam, hijo de Salomón, ¿ok? Fue a Siquem, verso 2. Y cuando oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, donde había huido a causa del rey Salomón, ¿sabes qué? Había huido hasta Egipto porque lo quiso matar. ¿Quién? Salomón. Óyeme, aquel hombre inteligente, aquel hombre tan sabio, aquel hombre que dedicó la casa de Dios, aquel hombre que hizo la petición para que todas las naciones y cada hijo fuera al templo a orar. Bueno, ahora, por adorar a otros dioses, fue hasta el punto de querer matar a tal persona que quería el reinado después de él.
Óyeme, interesante, ahí quiebra Dios el reinado, divide el pueblo de Israel. Y ahora, para hacerte esto, porque he dedicado el tiempo, gracias a Dios, para estos capítulos, y es que Roboam, hijo de Salomón, se queda en Jerusalén con 2 tribus, la tribu de Judá, y como bien es cierto, la otra tribu que no se menciona bien, pero bueno, tú la sabes, y está los que están de este lado. Y ahora las 10 tribus que están en el pueblo de Israel, es decir, Jeroboam inicia su reinado en Israel en las 10 tribus, y Roboam, hijo de Salomón, en las 2 tribus, incluyendo Jerusalén, la capital del reinado de Judá. Esto ya lo vimos un poco atrás, así es que es muy familiar para ti. Y las 10 tribus de Israel, con el rey Jeroboam, tenían de capital a Samaria. ¿Ok? Estamos allí, los 2 reinos. Pero estamos volviendo a ver la separación. ¿Ok? Solamente porque no fue obediente Salomón a Dios. ¿Te das cuenta de esto? Y sabes que el capítulo 10 deja conocer lo siguiente, que Roboam, ahí comienza la lucha. Roboam pide, cuando es rey, cuando va a iniciar el reinado, pide orientación y consejo a los ancianos de Israel. En este momento no estaba dividido. Cuando Roboam comienza, el hijo de Salomón, a reinar, no estaba dividido el pueblo de Israel, estaba todo junto. ¿No crees que tenía mejor evidencia, fortaleza en todos los aspectos? Sí, porque algo que esté unido, oye, es lo más maravilloso que puede haber. Pero Roboam, como era también un joven, pidió consejos a los ancianos de Israel que habían estado en el reinado de su padre. Porque el pueblo fue con Jeroboam a pedir consejo a Roboam, y le dijeron: ¿sabes qué? Alivianos un poco la ley que está sobre nosotros, porque tu padre, es decir, Salomón, había arreciado las leyes sobre el pueblo. Y dice Roboam: bueno, volved en 3 días ante mí y tendré respuesta para ti, le dijo al pueblo de Israel. Y se fueron. En este momento, en este espacio, Roboam pide consejo a los ancianos, y le dicen los ancianos que habían estado en el tiempo de Salomón: bueno, estás iniciando el reinado, le dicen a Roboam. Si le hablas bien, amablemente a este pueblo, el pueblo te va a servir a ti. No tengas dudas. Si le hablas bien al corazón, amablemente, el pueblo te va a servir. ¿Sabes qué es una característica de aprendizaje para nosotros? ¿Tú quieres que las personas te escuchen a ti? ¿Tú quieres que las personas te obedezcan en lo correcto a ti? Bueno, aun cuando sea lo correcto y de beneficios para ellas, háblales amablemente. Sí, porque en veces parece ser que como tenemos la seguridad que estamos en lo correcto, pensamos que solamente porque es correcto tenemos que decirlo de una forma cruel, de una forma con rapidez, soberanía y dictadura. No tienes que hacer eso. Aun cuando sea correcto, habla amablemente. Esto va a agradar al corazón de la persona. Es una táctica para nosotros que vivimos en el diario vivir con personas, con nuestra familia. Es importante. Pero Roboam dijo: bueno, voy a pedir consejos a los de mi edad, a los jóvenes que habían crecido junto con él. ¿Y sabes que este grupo de jóvenes que habían crecido juntamente con Roboam le dicen: no, diles que si tu padre agravó el yugo sobre ellos, tú se lo vas a poner doble. Si tu padre castigó a este pueblo con azote, tú lo vas a castigar con lanzas y escorpiones en sus lomos. Y diles que el dedo más pequeño de tus 5 dedos de la mano es más grueso que los otros. Óyeme,
Este fue el consejo de los jóvenes. Nada que ver con un respeto o con una condición de amor al prójimo, no. Y Roboam atendió al consejo de los jóvenes. Ahora te voy a dar un incentivo grande. Todo esto ya Dios estaba abriendo un camino para separar a Israel, únicamente porque Salomón no agradó a Dios en los últimos días, quebró el pacto, no obedeció a Dios en adoración, y Dios está abriendo ya este espacio, poniendo a Jeroboam rey de Israel y Roboam rey de Judá, porque ahí inicia toda esta separación. Bueno, y cuando vinieron a presentarse el pueblo de Israel ante Roboam, Roboam contestó con respecto al consejo de los jóvenes. Y el pueblo se fue y dijeron: no tenemos parte contigo ni con David, así es que nosotros nos vamos. Y siguieron a Jeroboam, y fue el rey de Israel. Y en ese momento ya quedó Roboam rey de Judá, como capital Jerusalén. Ahora, te voy a dar un incentivo grande aquí, porque hay un aprendizaje grande. Nunca es conveniente, tú, querido hermano, líder, pastor, departamental, anciano de cualquier iglesia, denominación, nunca excluyas a los jóvenes o haciendo una separación entre los jóvenes y los adultos. No. La obra redentora, la proclamación del evangelio, todos tenemos que estar involucrados, ya sea el adulto, el anciano, o el joven, el adolescente, el niño, todos juntos. Porque tanto los pensamientos y decisiones de los adultos como de los jóvenes vienen a formar la bendición y la misión para el cumplimiento del evangelio y la proclamación en esta tierra. Es bien importante esto. Los jóvenes tienen que tener su parte, su participación dentro de la administración de la iglesia, porque son mentes tan con espacio, tienen creatividad, tienen energía. Y los jóvenes, a pesar que no tienen experiencia, pero tienen mucha visión. Y los adultos, posiblemente la visión se les está cortando, pero tienen experiencia, y ambas son una dinamita en la obra de nuestro Dios. Qué maravilloso esto. Consejo especial para todos. De igual forma para las familias. Eso es muy importante. Ahora, en el capítulo 11, también se da a conocer, antes que lleguemos al capítulo 11, también sabes que cuando se divide el pueblo de Israel, Jeroboam, el rey de Israel, de las 10 tribus, excluye a los levitas al sacerdocio. Y entonces los levitas van y se ponen de parte de Judá, allá con Roboam, y crecen el ministerio y están en Jerusalén administrando, mientras que Jeroboam puso sacerdotes a como él le pareció. Puso sacerdotes que, mira, esto es grave porque el versículo 18 da a conocer, antes del 18 da a conocer que Jeroboam puso sacerdotes que administraban a los demonios. Óyeme, este círculo donde entra Jeroboam es temible. Pone sacerdotes porque ya los levitas se habían ido para Judá, para el reinado de Roboam allí, porque en realidad pues ellos reconocían la presencia de Dios, pero Jeroboam los excluye y Jeroboam pone sacerdotes a como él le place, y los que pone son administradores del mal. La palabra de Dios dice que eran sacerdotes que administraban a los demonios. Temible esto, temible. Ahora, eran sacerdotes, sí, pero no administraban las cosas de Dios. Y el versículo 18 dice: pero Roboam reinó sobre todo israelita que habitaba en las ciudades de Judá. Después el rey Roboam envió a Adorán, encargado de los tributos, para que los israelitas
Sabes que los israelitas lo apedrearon y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subir a su carro y huyó a Jerusalén. Y así Israel se separó de la casa de David hasta el día de hoy. El embajador que envió Roboam a los israelitas lo apedrearon, allí murió. Y si no es que Roboam se sube al carro, también él hubiese muerto, pero bueno, se salvó. Y así de esa forma quedó dividido el pueblo de Israel en dos partes. Capítulo 11. Judá está allí con Benjamín y Roboam. Mira, dos tribus, Judá y Benjamín, completamente están allí. Bueno, el capítulo 11 dice: cuando Roboam llegó a Jerusalén, juntó a toda Judá y a Benjamín 180,000 hombres de guerra, escogidos para pelear contra Israel y devolver el reino a Roboam. O sea, Roboam quería obtener el reinado de todo Israel. No quería estar separado, porque ellos no entendían que ya Dios estaba administrando la separación del pueblo únicamente por el fallo de Salomón. Bueno, el versículo 2. Pero vino palabra del Señor a Simeáis, varón de Dios, que le dijo: di a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas de Judá y Benjamín: así dice el Señor, no subáis ni peleéis contra vuestro hermano, vuélvase cada uno a su casa, porque yo hice esto. Mira lo que dice Dios: no vayan a pelear con las 10 tribus, no vayan a pelear con Jeroboam, no vayan a pelear con tu hermano. Sí, porque eran hermanos, eran los 12 hijos de Jacob. 2 hijos contra 10 hijos iban a pelear. 10 tribus contra 2 tribus iban a armar una guerra. Y Dios les dice: no lo hagan, no subáis, porque yo hice esto. El de separarse, dice Dios, yo lo hice. O sea, no fue plan de ustedes, no. Yo lo encaminé porque los dejé separados ahora. Y Dios le da únicamente 2 tribus a Roboam, hijo de Salomón, por amor a David. Porque Dios le prometió a David que siempre iba a haber de su linaje que fuera rey. Y dice Dios: bueno, no me agradó su hijo Salomón en los últimos días, no me dio la adoración a mí. Le quitó 10 tribus, solamente le dejó 2. Esto es interesante. Ahora, los levitas se mudan a Jerusalén. Qué drástico esto. Los levitas se mueven a Jerusalén con Roboam y están administrando allí, en Jerusalén. Y el capítulo 12, Egipto invade a Judá. Cuando Roboam hubo consolidado el reino. Óyeme, esto es grandioso. Hay un aprendizaje grande y emocionante, profundo para cada uno de nosotros. Capítulo 12. Roboam tuvo que haber aprendido, tuvo que haber cuidado las 2 tribus que Dios había dejado todavía por amor a su padre David. Roboam era, en este caso era nieto de David, porque su hijo Salomón, Roboam era hijo de Salomón y Salomón era hijo de David. Eso tuvo que haber cuidado, tuvo que haber visto. Dios ha tenido el privilegio de darme 2 tribus a mí, de rey. Sabes que nosotros los seres humanos en veces somos duros de aprender. Nos acontece algo y seguimos sobre el mal. No levantamos las vistas al cielo, no cambiamos el proceder nuestro, no cambiamos el caminar nuestro. Aun cuando nos están sucediendo las cosas visibles, seguimos empeñados en ir contra la voluntad de Dios. Y aun cuando vamos todos despedazados, estamos en contra de la voluntad de Dios. Querido hermano, amigo, disculpa la rectitud que tengo contigo, pero yo le pido a Dios, porque no solamente lo hablo para ti, esta palabra es para mí también. Estoy aprendiendo mucho del año bíblico. Le digo a Dios cada mañana: ayúdame, que yo pueda estar de parte tuya. Aun cuando sea difícil para mí, dame la obediencia que yo tanto necesito. Nadie va a heredar el reino de los cielos sin ser obediente. Así es que un punto de aprendizaje: seamos obedientes hoy, este día lunes. La obediencia tiene que ser en el círculo bajo los principios de amor y dirección de Dios. En todo lo que es malo,
no tienes que obedecer las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Sabes que la lógica humana, el pensamiento humano, cuando tú estás con ese deseo de buscar a Dios, el Espíritu Santo te va a dar reconocimiento de las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Mira, te voy a hablar así al corazón. Sabes que el ser cómplice cuenta como si tú estás haciéndolo, ya sea lo bueno o lo incorrecto. Bueno, si en tu círculo de amistad alguien se burla de alguien, no participes. Aunque es bien difícil porque, óyeme, es que somos tentados nosotros los humanos. Y ya con una sonrisa que tú des, estás diciendo, bueno, me encanta la burla que le estás haciendo a tal persona. Y aun cuando es más allá de una burla, es un falso testimonio, es algo que es desagradante, no te incluyas, no seas cómplice, porque eso pesará en tu balanza como un sí de parte tuya. Y el capítulo 12, cuando ya Roboam había establecido el reinado, dijo, bueno, ahora ya soy el rey. Su reino estaba consolidado. Dice el versículo 2. Versículo 1 dice, cuando ya el reino estaba bien establecido sobre Roboam, dejó la ley del Señor y todo Israel con él. Óyeme esto, yo no lo puedo creer, pero está escrito. Dejó al Señor, dejó la ley del Señor. Esto es interesante. El dejar la ley del Señor, dejar los 10 mandamientos, es decirle a Dios, yo no necesito la protección tuya, yo tengo cómo protegerme. Esto es duro, esto es muy profundo. Los 10 mandamientos son la protección de cada hijo de Dios mientras vivamos en la tierra. Tú y yo no los obedecemos, bueno, nos va a ir mal, nos va a ir mal. Porque mira, en los 10 mandamientos te quiero recordar para que lo tengas así muy fresco en tu oído. Y es que los 10 mandamientos te provee de tercera persona en tu matrimonio. No puede venir una tercera persona humana a tu matrimonio, no. Solo los 10 mandamientos te están protegiendo solamente el esposo para la esposa y la esposa para el esposo. O sea, la protección, ¿sabes qué? Los 10 mandamientos, yo no entiendo por qué si tú no estás de acuerdo con los 10 mandamientos, pero no los puedes cambiar porque están allí. Y de una u otra forma, tú estás de acuerdo. ¿Sabes que sí? La diferencia es que tú no quieres aceptar los 10 mandamientos completos, solamente quieres aceptar 8, 7, los que están más contigo. Los demás, por ejemplo, estaré hablando para una persona ahora para un esposo que siempre ha querido tener más de una esposa. Este mandamiento no le va bien a él. ¿Por qué? Porque sus ojos están viendo a otra dama, a otra mujer allá afuera. Y este mandamiento para él no existiera, porque su deseo carnal es tener otra esposa además de la que tiene en su casa. Pero cuando se descubre esto, hay problemas. Y qué galán fuera que solamente tú fueras el problema, sino que hieres a tus hijos, a tu familia, tu creatividad se pone al piso. Y aunque tú digas, soy hombre porque tengo 2 damas, eres un ¿qué? Eres un ignorante. Y no eres hombre, porque el hombre se da a respetar con una esposa que tiene. Y eso es para ambos, ya sea para la dama o para el hombre. El consejo es para ellos. Esto es interesante. Ahora, la ley de Dios es tan importante. Solamente te he mencionado uno porque sabes que las estadísticas son tan graves que los matrimonios hoy en día se están separando. Separación. ¿Recuerdas que al inicio dije que la separación es tan desagradante y trae problemas en todos los aspectos? Bueno, solamente es un consejo. La palabra de Dios dice: no descuide los 10 mandamientos, la ley de Dios, la ley no te salva. Porque quiero hacer un paréntesis aquí muy claro que la palabra de Dios autoriza y es así. La ley no te salva.
Los 10 mandamientos, la ley moral, que es los 10 mandamientos, no te va a salvar. Pero si tú no los observas, no los pones en práctica en tu vida, jamás también vas a entrar al reino de los cielos. Porque allá en el reino de los cielos, ningún adúltero, ningún fornicario va a entrar al reino de los cielos. Ninguno que ha hablado falso testimonio contra su prójimo va a entrar al reino de los cielos, que es un mandamiento. Ninguno que haya robado va a entrar al reino de los cielos, que es un mandamiento. O sea, te puedo mencionar los 10 mandamientos, pero lo dejamos para el siguiente. Y estamos aquí. No descuides los 10 mandamientos. Porque lo que sucede en nosotros en el capítulo 12, te dejo allí, en el capítulo 12, y es que cuando nosotros nos va bien, nos está yendo bien, los olvidamos de Dios. Porque tenemos en la cuenta bancaria todo programado, automáticamente pago de renta, luz, carro, todo. Pareciera que fuera eterna esa cuenta. Pero cuando te quedas sin trabajo, entonces tú dices, bueno, estoy quebrado. Esa frase se escucha en muchas ocasiones. Bueno, estás quebrado porque no llamaste a Dios, y cuando te sentiste suficiente dejaste a Dios. No lo hagas, y si lo has hecho es momento de ponerte a cuenta con Dios. Mira, Dios te llama en este día lunes y Él te va a perdonar, porque cada uno de sus hijos no es despreciado cuando va a buscar el perdón en la presencia de Dios. Sí. Si te está yendo mal en este momento porque has dejado a Dios, bueno, es momento que tú vuelvas. Que tú vuelvas. ¿Recuerdas que en el audio anterior dijimos que si el pueblo de Dios, el que lleva su nombre, se humilla, Dios desde los cielos va a escuchar su clamor y va a perdonar sus pecados y va a sanar su tierra? Bueno, clama a Dios y regrésate al redil a glorificar su nombre. Nunca es tarde, querido hermano o amigo que me estás escuchando en este día. Y el capítulo 13 da a conocer: Abías se apoya en Dios. Y cuando ve aquí que hay guerra, bueno, Abías, que es el rey de Judá, se apoya y le dice, bueno, tú ayudas al debilitado, restáuralo. ¿Sabes que Dios lo ayuda? Me encanta este texto porque Dios ayuda a Abías, el rey de Judá, únicamente porque se apoya en Dios. Si tú te apoyas en Dios, sabes que Abías hace guerra con Israel, con Jeroboam, y Dios le da las indicaciones, porque se vio que tenía enemigos al frente y a sus espaldas. Y entonces Abías, rey de Judá, le dice a Dios, ayuda, levanta al debilitado. Y Dios le da la victoria. Dios le da la victoria porque se apoyó en Jehová. Y capítulo 14, feliz reinado de Asa. Abías había llegado a su reinado hasta allí y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. En lugar suyo reinó su hijo Asa, y en sus días el país tuvo sosiego durante 10 años. ¿Qué decir sosiego? Bueno, estuvo en paz durante 10 años. Interesante esto. Qué bonito, maravilloso esto. Mandó a los de Judá que buscasen al Señor Dios de sus padres y que obedeciesen la ley y sus mandamientos. Óyeme, qué bonito esto. Y alguien me hacía una pregunta y la voy a contestar en este momento. La voy a contestar con el poder del Espíritu Santo y la autoridad que me da la palabra de Dios. Alguien me decía, ¿por qué se menciona en los audios del año bíblico mucho la ley moral o los 10 mandamientos? Bueno, lo digo por una simple razón y profunda razón y importante razón, y es la que tú y yo vamos a dar cuenta. Capítulo 14, verso número 4. Mandó a los de Judá que buscasen al Señor, el Dios de sus padres, y que obedeciesen la ley y sus mandamientos. Escrito está, porque los mandamientos
no te salvan, pero sí te conducen. Es un ayo, un tutor, un guía que te conduce a Jesús, el que da la salvación. Y aquí está la respuesta. Los 10 mandamientos no salvan, porque hay personas que dicen, que los 10 mandamientos te van a salvar. No te salvan, pero sí son tan importantes que te llevan a Jesús, quien te da la salvación a ti, sin costo alguno, gratis. Alabado sea Dios. Y termino con lo siguiente. Estaré hablando para una persona en este momento que ha dejado la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y se siente al piso. Bueno, es momento de que el Espíritu Santo te dice en este momento: levántate, estoy contigo, no desmayes, porque el justo caerá 7 veces y se levantará para gloria de Dios. El reino de los cielos, te doy la noticia más grande, aun cuando haya separación. Y aquí está la respuesta, mira. En el cielo vamos a tener sorpresas grandes. Digo vamos a tener porque mi oración es: querido Padre, ayúdame para yo ser salvo. No por mis méritos, no porque yo sea bueno o merezco la salvación tuya. No, nadie merece la salvación bajo el sol. Todos hemos pecado, pero el reino de los cielos va a estar lleno de pecadores arrepentidos, porque buscaron el perdón de Dios y alcanzaron la misericordia porque Dios se la brindó. ¿Te das cuenta cuán grande es Dios para con nosotros? Allá vas a ver a personas que fueron un desastre aquí en la tierra, pero buscaron, se levantaron y buscaron el reconciliamiento, el perdón de Dios, y Dios se los obtuvo, se los dio a ellos gratismente. Levanto la mano en señal diciéndole a Dios: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana de este día lunes por la bendición de tu palabra. Levántame. Estoy caído, levántame por favor. Dale creatividad, sabor a este día lunes para que yo pueda levantar mis ojos y darte la honra y la gloria a ti. Apártame de todo mal, de toda tentación. Líbrame del mal, porque lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te pueda bendecir y que tengas un excelente día lunes. Bendiciones.